Primero que nada, tenemos que recordar que dinámica es el estudio de los cuerpos en movimiento. Ahora sí nos va a interesar qué es lo que lo produce y por eso es que ahora ya vamos a tomar en cuenta las fuerzas que están actuando dentro de nuestro sistema. Así que para comenzar, tenemos que el ejercicio número 1 nos dice que de acuerdo a la figura con los datos siguientes, calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Para ahora nuestro sistema, ahora vamos a utilizar lo que vendría a ser la segunda ley de Newton, que me explica que la sumatoria de fuerzas en un sistema es igual a la masa por la aceleración, ya que ahora ya no existe un movimiento en equilibrio, no hay estática, sino que vamos a ver el movimiento de este cuerpo. Así como está aquí quieto, esto se está moviendo ya sea en este sentido o en este sentido, de acuerdo a la cantidad de fuerza que se está aplicando. Entonces, lo que nosotros siempre tenemos que hacer es ver si hay dos sistemas. En este caso, como hay una masa 1 y aquí hay una masa 2, que me está mencionando el problema, y me da aquí los datos, entonces yo tengo que saber que tengo que separar, voy a tener dos diagramas de cuerpo libre, uno a este lado y el otro al otro. El primer dato me dice que la masa 1 es igual a 1,8 kilogramos, que la masa 2 es igual a 0,8 kilogramos, que la fuerza 1 es igual a 0, que la fuerza 2 es igual a 0,8, que tengo el ángulo 1 que es 35 grados y que el ángulo 2 es 46 grados. Ahora, por lógica, podríamos asumir que el peso 1, al ser mayor, o sea, esta masa al ser mayor, va a empujar a esta de aquí, o sea, va a hacer en este sentido el movimiento. Esto va a subir y esto va a bajar por el plano inclinado. Pero a veces eso no es correcto porque puede ser que nuestro plano, este de aquí, sea más inclinado, imagínense, y a pesar de que la masa 2 sea menor, hay mayor fuerza hacia lo que se está desplazando respecto al eje. Entonces, a pesar de que sea menor, puede estar yendo hacia ese lado del movimiento. Entonces, por eso es que vamos a asumir que la aceleración está yendo hacia allá, hacia ese sentido, pero si nos sale el sentido negativo es que nos hemos equivocado de sentido para la aceleración. Es el mismo resultado, pero en el otro sentido. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, les mencionaba que primero tenemos que ver la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y, que ambas van a ser iguales a la masa por la aceleración. Lo que me explica aquí también es que yo voy a tener una fuerza aquí, estas de aquí son de rozamiento, estoy comprendiendo de esa manera porque la verdad es que este ejercicio solo decía esto, entonces estoy comprendiendo que esas son las fuerzas de rozamiento, que aquí el eje fuerza 1 con el de aquí, con, el, con la superficie no tiene fuerza de rozamiento, porque recuerden también que la fuerza de rozamiento es igual a mu por n, pero también nos las pueden dar directamente como un valor en newton, ¿no? Porque igual es una fuerza. Como no nos dicen el coeficiente y podemos sacar la normal, pero no la tenemos, entonces podemos sacar directamente y nos las dan la fuerza de rozamiento. En este caso podría ser 0 y aquí para este sería 0,8. Entonces vamos a hacer el primer diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 1, donde voy a tener esta masa, voy a tener las siguientes fuerzas actuando. Primero, el peso, que sería la masa 1 por la gravedad, ¿correcto? Luego tengo lo que vendría a ser la tensión, que está yendo en el sentido el mismo de la cuerda, aquí está la tensión. Luego tengo la normal, que vendría a ser la fuerza contraria a cuando un objeto está tocando la superficie, o sea, es perpendicular a la superficie. La normal siempre es perpendicular a la superficie. Cuando estamos en un objeto sobre una mesa, acá es el peso y contrario al peso es la normal. Pero no es que la normal siempre es contraria al peso, sino que es perpendicular, o sea, forma 90 grados con la superficie. En este caso la superficie vendría a ser esto de aquí,
Entonces está formando 90 grados con la superficie, la normal. Y luego de eso, como hemos visto, bueno, sí, espero que lo hayan visto en el anterior video, o sea, el que les mandé, donde tenemos que descomponer, debido a que este es un plano inclinado, tenemos que descomponer nuestras... Ay, a ver, voy a poner alarma para acordarme que luego de un ratito se cierra la sesión igual. A ver, son las y 12, 28 minutos, 25 minutos. 25 minutos voy a sonar mi alarma para recordar que es que como no veo los controles de pantalla, no sé si siguen ahí o no. Entonces voy a descomponer la fuerza de la masa en las componentes en X y Y para que estén dentro del eje, porque los ejes cartesianos en este punto son Y y X. Y como yo necesito hacer esa sumatoria, voy a descomponer la masa por la gravedad, masa 1 por gravedad en y aquí masa 1 por gravedad en X, ¿correcto? En y en X. Ya está. Ahora, para hacer la sumatoria de fuerza para este eje, voy a hacer en el eje X y en el eje Y. En el eje X y en el eje Y. Si se dan cuenta, en el eje X hay movimiento, sí, porque está moviéndose sí o sí hacia allá o hacia allá, pero se está moviendo en el eje X. Entonces, en el eje X la sumatoria de fuerzas es igual a la masa 1 por la aceleración. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y, si se dan cuenta, el bloque no va a subir y bajar en ningún punto. ¿No ven? No está subiendo y bajando porque no hay suficiente fuerza para que eso suceda. Entonces acá sería 0 en el eje Y, porque no hay, hay fuerzas, pero no hay movimiento en el eje Y. Vamos a tomar nosotros, como les decía, aquí ya no se toma hacia la derecha positivo arbitrariamente. No, sino que tomamos el sentido positivo de acuerdo a la gravedad y como la aceleración, mejor dicho. Y como la aceleración está yendo hacia la izquierda yo tomo positivo. Entonces, ¿qué tendría yo a la izquierda? A este lado sobre el eje X tengo masa 1 por gravedad en el eje X más, mejor dicho, menos la tensión es igual a masa 1 por aceleración. Ahora, aquí quiero enfocarme en algo. Ya tengo la sumatoria de fuerzas aquí en el eje X. Lo voy a poner más aquí. Para hacer también la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Que tenemos solamente la normal hacia arriba positivo. Esto sí lo podemos tomar arbitrario porque no nos están dando movimiento en el eje Y. Entonces sería normal menos la masa 1 por la gravedad por Y. Y aquí hay una cosa más que nos estábamos olvidando, que es la fuerza de rozamiento que está aquí, la fuerza 1. En este caso, para el diagrama de cuerpo libre 1, yo tengo que también colocar a la fuerza de rozamiento aquí en el diagrama. ¿Por qué? Porque también está actuando sobre el eje X. Y siempre va a contrariar el movimiento. Entonces quiere decir que si el cuerpo se está moviendo hacia ese sentido, hacia allá, de aquí arriba, bajando, la fuerza de rozamiento va a estar aquí, contraria al movimiento. En este caso, va a ser negativo, fuerza de rozamiento igual a masa 1 por aceleración, y como en el caso 1 es 0, acá no va a influir en eso, porque voy a tenerla como 0, pero es importante mencionarla. Ahora, les iba a decir, aquí hay que hacer el énfasis en la masa 1 por la gravedad en X. Esto, ¿cómo yo lo voy a obtener? Tiene que ser la descomposición de fuerzas en el eje X. Entonces, ¿cómo sería si hay aquí una pequeña aclaración que siempre hay que hacer? Y es que si yo tengo aquí el ángulo y yo voy a tener este eje cartesiano, el ángulo se va a repetir siempre aquí, entre y, mejor dicho, si este es el peso, si este es el peso, perdón, aquí me estoy confundiendo. No lo grafiqué bonito, para que lo entiendan mejor. Si yo tengo aquí el cuerpo, el peso siempre va a ir hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Mis ejes van a estar de esta manera, ¿sí? O sea, paralela esta línea
a esta línea y esta perpendicular. Entonces, si yo tengo el peso, que siempre va a ser hacia abajo, el peso siempre va a estar hacia abajo, peso igual a masa por gravedad, el ángulo se va a repetir aquí. Ese ángulo alfa que me da, en este caso beta, se va a repetir en este punto, entre y el vector y el peso. ¿Sí? ¿Y por qué sucede eso? Porque yo, por medio de esta situación, esta ley del espejo de los ángulos, yo sé que esto se va a reflejar aquí. O sea, si yo hago una Z, así como acá, ¿no ven? Donde este ángulo se repite y este ángulo también. Observen aquí la Z. Yo veo que el ángulo se va a replicar aquí. ¿Ven? Acá está el eje, acá se replica el ángulo, porque es el mismo paralelo. Entonces, como se replica aquí, si yo trazo una línea así y así, también se va a replicar aquí, también se va a replicar aquí y se replica aquí por ende. Esto es una comprobación que ahorita quizás no la están viendo muy bien porque lo hice muy pequeñito, pero a lo que quiero llegar es que ustedes tienen que acordar que cuando lo ven este tipo de planos que son inclinados, el ángulo que le den de inclinación para el bloque, en este caso nos dan beta 1, ese se va a replicar aquí, beta 1, ¿sí? Quizás no lo entienden muy bien de esta manera, pero es por la ley del espejo que ya se supone que es esto. Y si no se acuerdan todo esto, con que se acuerden que el ángulo se replica acá, suficiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo obtendríamos? Si sabemos que el peso en, en X es igual al peso por el coseno del ángulo y el peso en Y es igual al peso por el seno del ángulo, ¿sí? Tomando en cuenta lo siguiente, si esto es el peso, si esto es el peso, este, perdón, ahora sí, si este es el peso, este es el peso en X y este es el peso en Y tenemos este ángulo. Así se sacan, ¿no ves? Porque se acuerdan de vectores, donde teníamos descomposición de vectores, esta vendría a ser la hipotenusa, este vendría a ser el cateto adyacente y este vendría a ser el cateto opuesto. Entonces, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, despejo, cateto, cateto opuesto. Si quiero cateto adyacente, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, despejo, cateto, cateto adyacente, el X, ¿ya? Esto estoy haciendo, pero ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a tener eso mismo, un ratito, eso, por favor, las dos cosas. Ya. Y lo que voy a tener ahora, les explicaba, es que esta es la situación normal, esta es la que siempre tienen, pero ahora tienen esto. Este es el peso, esta es el peso en X y este es el peso en Y, pero ahora tienen este ángulo contrario, este de aquí, tienen este. Entonces, ahora el cateto opuesto se hizo adyacente y el cateto adyacente se hizo opuesto. Y ahora entonces por eso es que sería el peso es igual, el peso en X sería igual al peso por el seno del ángulo y el peso en Y sería igual al peso por el coseno del ángulo. ¿Sí? Porque ahora estamos trabajando con el ángulo respecto a Y. ¿Lo ven? Esto es lo que normalmente hacemos. Pero ahora estamos en esta situación porque estamos trabajando con un ángulo respecto a Y. Esto mismo, imagínense, y lo voy a volcar solamente para que observen que es lo mismo, solamente que está así. ¿No? Ahora estoy trabajando con este ángulo. Igual es el ángulo respecto a Y. Entonces por eso es que ahora utilizo al revés. Así que ya con esa aclaración,
con esa aclaración de ambas situaciones, voy a poner que la masa 1 por la gravedad en X sería masa 1 por gravedad por el seno del ángulo B1, porque este sería, o sea, beta 1, este sería el ángulo con el que estoy trabajando. Menos la tensión, menos la fuerza de rozamiento es igual a masa 1 por aceleración. Y esto igual a 0, es igual a 0 porque esto es otro, ¿no? Ahora que ya tengo eso, me pide a mí hallar las tensiones y la aceleración. Entonces yo, primero que nada, aquí tengo dos incógnitas. Tengo la tensión de incógnita y tengo la aceleración de incógnita. Entonces es una ecuación que no puedo resolver porque no tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. Con una sola ecuación con dos incógnitas no se puede resolver. ¿Qué hago entonces? Me voy al diagrama de cuerpo libre 2, donde ahora voy a analizar el otro lado de la figura. ¿No ve? Ahora este otro lado. Este lado de aquí. Donde se usa lo mismo, las mismas técnicas. Aquí sería la masa 2 por la gravedad. Aquí sería la descomposición de la fuerza, o sea, la masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo. Y aquí masa 2 por gravedad por el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos trabajando con el ángulo B de aquí. ¿Qué más hay? Hay una normal y hay una fuerza de rozamiento, que ahora sí tiene valor, y hay una tensión del mismo color. Tensión. Y esa tensión de aquí es la misma que la de aquí, porque es la misma cuerda, acuérdense de eso. Es una sola cuerda, entonces es la misma tensión. Ahora más rápido hago la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa 2 por aceleración. ¿Por qué a masa 2? Porque ahora estoy trabajando con la masa 2. Aquí trabajaba con la masa 1, acá trabajo con la masa 2 en el diagrama de cuerpo libre. Tomo hacia la derecha, hacia la izquierda positivo, porque igual aquí está moviéndose hacia la izquierda, entonces necesito ese sentido de la aceleración que yo estoy asumiendo. Entonces sería tensión menos fuerza de rozamiento, mejor dicho, porque ambas están apuntando hacia la izquierda, menos masa 2 por gravedad por el seno del ángulo, que este ángulo no es tita, es beta 2. Acá me equivoqué. Beta 2. Beta 2 y beta 2. Y eso es igual a la masa 2 por la aceleración. Ahora que tengo eso, y en la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, donde sería, aquí es la normal hacia arriba, aquí mejor dicho, en el eje Y, sería la normal hacia arriba menos la masa 2 por la gravedad por el coseno de beta 2, y eso es igual a 0. Pero esto por ahora no nos interesa. Y aquí es la fuerza de rozamiento 2. No se olviden, acá era la fuerza de rozamiento 1. Luego de eso, tenemos ahora dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la primera ecuación y la segunda ecuación para hacer un sistema de ecuaciones para poder resolver el ejercicio. Donde voy a agarrar y como les decía, voy a tener la ecuación 1 y ecuación 2. 1 y 2. Y las voy a sumar, que sería masa 1 por gravedad por el seno del ángulo B1 menos la tensión menos la fuerza de rozamiento igual a masa 1 por aceleración. Masa, la de abajo sería tensión 2, tensión menos fuerza de rozamiento 2, aquí es la 1, menos masa 2 por gravedad por el seno de beta 2 igual a masa 2 por aceleración. Sumo ambos términos y si sumo más t menos t, estas se me van a simplificar. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar la masa 1 por la gravedad por el seno de beta 1 menos la fuerza de rozamiento 1 menos la fuerza de rozamiento 2 menos, aquí verde era más, aquí era más, porque aquí lo copié mal el signo, era más.
menos masa 2 por gravedad por el seno de beta 2. Y aquí masa 1 por A más masa 2 por A. Y es como si yo hubiera masa 1 por A más masa 2 por A y factorizo A, o sea, saco la A al principio y la multiplico, sería A por masa 1 más masa 2. Y si yo quiero obtener solamente la aceleración, ¿a qué va a ser igual? Aceleración va a ser igual a todo esto. A ver, todo esto dividido entre masa 1 por masa 2. Masa 1, un ratito, no puedo, no sé por qué. A ver, masa 1 más masa 2. Y esa sería la aceleración. Ahora vamos a ver si nos sale positivo. Ahora la aceleración sería, la masa 1 era 1,8, 0,8, 1,8 por la gravedad 9,81 por el seno de 35 grados menos fuerza era 1, era 0, más la fuerza de 2 era 0,8, o sea, la fuerza de rozamiento era 0,8, y menos masa 2, que era 0,8, creo también. Ajá, 0,8 por gravedad 9,81 por el seno de 46. Solo estoy reemplazando los datos. Por favor, si tienen duda me avisan. Todo eso dividido entre lo que es la masa 1, 1,8 más 0,8. Ya. Y aquí me da un poquito de miedo el hecho de que puede llegar a ser negativo. Pero como les mencioné, si es negativo, es solo el mismo resultado, pero con signo contrario. Ya. Aquí sería 1,8 por 9,81 por el seno de 35 menos, cierro paréntesis, menos 0 más 0,8 por 9,81. No, perdón, más 0,8 menos 0,8 por 9,81 por el seno de 46. Eso dividido entre 1,8 más 0,8. Y evidentemente no nos equivocamos por suerte. Nos sale 2,032 metros sobre segundo cuadrado. Y si quieren hacemos el análisis. Acá sería, voy a poner espacio. Acá hacemos el análisis. Estos son kilogramos, estos son metros por segundo cuadrado, estos son newton, estos también eran newton, esto es metro, no, kilogramo, metros sobre segundo cuadrado, y acá era kilogramo, y acá kilogramo también, y me quedaría newton arriba y abajo kilogramo. Y como sabemos que el newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, mejor dicho, perdón, que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, kilogramo con kilogramo, de acá se va a ir con este kilogramo y me va a quedar solamente los metros por segundo, de arriba. Aquí lo voy a hacer un poquito mejor para que no se chipen. En newton sobre kilogramo. Y newton es kilogramo sobre metro sobre segundo cuadrado. Y con kilogramo, entonces kilogramo con kilogramo se van y me queda metro sobre segundo, que vendría a ser la aceleración. Y está bien el sentido que hemos elegido, van hacia la izquierda, va el movimiento porque salió positivo. Y para las tensiones es lo más fácil porque
Como ya tenemos el dato de aceleración, podemos despejar tensión de cualquiera de las dos, de la 1, de la ecuación uno, de la ecuación uno o de la ecuación 2, de cualquiera. Vamos en este caso a despejar de ecuación 2, vamos a despejar la tensión. La tensión era igual, aquí agarrando la ecuación 2, masa 2, masa 2, masa 2 por aceleración, menos fuerza de rozamiento 2, más masa 2 por gravedad por el seno del ángulo B2. Entonces la tensión sería 0,8 kilogramos por 2,032, que es lo que acabamos de sacar la aceleración, menos 0,8 que era la fuerza de rozamiento 2, más 0,8 que es el peso por 9,81 por el seno de 46 que era B2. Entonces la tensión saldría 0,8 por 2,032 menos 0,8 por más 0,8 por 9,81 por el seno de 46. Y eso me da 6,47 la tensión en newton. ¿Por qué en newton? Porque acá era kilogramo, metro segundo cuadrado, acá era newton, acá era kilogramo, acá era metro segundo cuadrado. Entonces todo esto, estos dos eran newton. Estos dos, este era newton y estos dos eran newton. Entonces todas las sumas eran en newton, por ende da newton al final. 6,47 es la tensión. Ese sería para el número 1. Ahora, para el número 2 está más fácil porque vamos a tener un solo diagrama, pero el problema está en que vamos a tener dos fuerzas actuando en diferente sentido, perdón, en donde se ha detenido mejor dicho, tenemos dos cuerpos, dos fuerzas que están actuando diferente de lo que es nuestro eje cartesiano. Así que precisamente por eso vamos a eh, ver el planteamiento por un segundo y luego ya en la siguiente reunión se los dejo. Aunque si prefieren también, de hecho estos ya los tengo resueltos, así que si no se conectan a la siguiente reunión, comprendo, no, pero igual se los mando el video porque yo esto lo tengo resuelto. El que no tenía resuelto era este. Ahora, voy a plantearlo entonces. ¿Qué va a suceder aquí? Eh, Me dice que un cuerpo de 3 kilos, le voy a ir poniendo los datos, de masa 3 kilogramos, al pie de un plano inclinado en 300, aquí es 30 grados, por si acaso no es 300. En 30 grados, el ángulo es 30 grados. ¿Cuál se le aplica una fuerza horizontal de 50? Aquí la fuerza que me menciona es 50 newton, esta fuerza de aquí, 50 newton, durante 2 segundos. Y solamente se aplica por 2 segundos. Si el coeficiente de rozamiento, acá ya sabemos que hay fricción porque nos está dando el coeficiente de rozamiento de la superficie, es 0,2. Calcular la distancia que sube el cuerpo por el plano inclinado y el tiempo total que llega a su punto de partida. Este es un poco larguito, así que la verdad que es interesante porque ya no solo aplicamos eso, sino que nos interesa también el desplazamiento y el tiempo. Calcular me dice la distancia que sube el cuerpo y el tiempo total hasta que llega a su punto de partida. ¿Qué eso qué quiere decir? Que está en una primera posición aquí. Con esa fuerza que se le aplica, se mueve y llega hasta un punto, digamos que este es el punto A, llega hasta un punto B, por esos 2 segundos de tiempo que se le había aplicado, 2 segundos solamente. Pero luego de eso, se suelta
al objeto, o sea, deja de haber una fuerza que está subiendo al objeto, a eso se refiere. Uy. Se suelta en el punto B y como el peso del objeto va a descomponerse en X y en Y, ese peso en X es lo que va a empujar nuevamente al bloque a su posición original, hacia A. Entonces, quiere saber cuánto tiempo se tarda esto de aquí, este tiempo cuánto es, de modo que el tiempo total sería la suma de 2 segundos más el tiempo 2, más el tiempo 2. Este sería el tiempo 1. Yo quiero sacar el tiempo 2 y con el tiempo 2 ya saco el tiempo total. ¿Sí? Esa es la situación que nos va a plantear. Ahorita se nos va a acabar la reunión, así que se pueden, es el mismo link por si acaso. Así que vamos ahí con el diagrama de cuerpo libre primero. Primero vamos a estudiar esta situación, ¿sí? Esta es la primera que vamos a estudiar. Esta situación donde solo le está aplicando la fuerza por 2 segundos. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre 1, vamos a tener al plano inclinado como tal. Vamos a tener al cuerpo, vamos a tener un peso del cuerpo, que sabemos que el peso es masa por gravedad. Se va a descomponer el peso en Y y en el peso en X. Esto del peso en X es lo mismo que yo ponía hace rato, masa por gravedad en X. Y el peso en Y es lo mismo que ponía masa por gravedad en Y. Y ya sabemos cómo se obtiene. El peso en X se obtiene peso por el, recordando que ahora este es el ángulo que tenemos, porque es el que nos da el dato del ángulo del plano inclinado. Ese ángulo se replica justo aquí, ¿sí? Justo ahí. Que este siendo el peso, acá se descompone y acá se descompone. Ahora sabemos que el peso en X es peso por el seno del ángulo que nos dieron y el peso en Y es peso por el coseno del ángulo que nos dieron. Les hago el énfasis así de importante porque normalmente hacemos al revés y lo vuelvo a decir 1000 veces si es necesario, que normalmente nosotros trabajamos con este ángulo, con el ángulo respecto a Y. Entonces, en respecto a Y, peso en X es peso en X es peso por el coseno del ángulo. Y peso en Y es peso por el seno del ángulo. Pero ahora estamos trabajando con un ángulo respecto a Y. Por eso es que hemos cambiado el cateto opuesto se hizo adyacente y el adyacente se hizo opuesto. Entonces, el peso en X es con el seno y el peso en Y es con el coseno. ¿Ya? Y con esa aclaración, ya porfa, nos conectamos otra vez para terminar de resolver este ejercicio.